stop me. You can try, but you won't survive. Cause I'm a motherfucking ninja. Southside represent. You fucking with the best. Ninja! You fuck up. Yeah. Eso que ven es el mítico tigre, pero en verdad no es un tigre, es una leona. Hay ministerios de Hacienda, hay Ministerio de Economía, está el señor de Guindos, está el señor Montoro. Pues nosotros tenemos nuestra leona, que es Marta Juria, que aúna tanto Economía como Hacienda. Muy buenas, Marta, ¿qué tal? Muy buenas. Bien. No me equivoco, ¿no? No. Aunas en el área del Ayuntamiento de Bilbao, tanto Economía como Hacienda. Eso es. No nos hace falta ni Montoro ni de Guindos, ¿no? Vamos a pensar que no, ¿no? Oye, hablaba al principio, nos has citado aquí en Deusto porque tú eres tomatera de pro. Efectivamente. ¿no? Y hablábamos de que eso que todo el mundo conoce como el tigre no es un tigre. No lo es, pero comentábamos eso, ¿no? Que va a ser complicado cambiar el que ahora no se le llame tigre. Y además ya es un símbolo de Deusto, o sea que vamos a dejarlo como tigre, aunque no lo sea. Pero en verdad es una leona, que en verdad son las que cazan, Eso las que es. abastecen de provisiones y de alimento a la manada. Eso ¿Sí o no? es, efectivamente. Y tú un poco también te encargas de eso en el Ayuntamiento de Bilbao. Sí, de gestionar el dinero de los bilbaínos y bilbaínas, ¿no? Sí. Además es importante porque además de poder ver desde aquí el tigre, también se ve cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado la ciudad, y eso ha sido gracias a una gestión de los recursos económicos pues, con rigor y con responsabilidad y sobre todo con visión de futuro, ¿no? Marta, vamos a arrancar por el principio. ¿Cómo llegas tú a ser la concejala del área de Economía y Hacienda? ¿Qué has estudiado? ¿De dónde vienes? No, o sea, yo estudié Derecho y la verdad que no tiene ninguna vinculación ¿Sí? con el trabajo que estoy desarrollando ahora. Sí es cierto que a nivel profesional sí he estado muy vinculada a los números, ¿no? A toda esa gestión administrativa financiera de una pequeña empresa, de una pyme, y al ayuntamiento llego pues como una casualidad más que tienes en la vida, ¿no? Surge la oportunidad, entiendo que hay que aprovecharla porque no todo el mundo tiene esa posibilidad y el poder trabajar por tu ciudad y por los vecinos y vecinas de Bilbao, pues lo que te decía, ¿no? Había que aprovecharla sí o sí. Cuéntame cómo se conforma tu equipo de trabajo. Es un área compleja, sois muchos, sois pocos. Cuéntame, vamos a arrancar desde el principio. ¿A qué hora te levantas y cómo se confecciona la semana? ¿El lunes, el viernes, el martes? ¿Con quién te reúnes? ¿A qué hora llegas al ayuntamiento? Yo madrugo mucho. Yo para las 5:30 estoy arriba, pero para hacer deporte, porque con todas las responsabilidades que tenemos en el ayuntamiento, el área, el distrito y demás, necesito a las mañanas arrancar. O sea, sacrificas horas de sueño para hacer deporte, para descargar un poco, ¿no? Voy muy prontito a la cama, para las 10, 10 y cuarto estoy en la cama. 10 y cuarto en la Sí, cama. ¿Y qué deporte sí, haces, sí. Marta? Pues salgo a correr. ¿A correr? Sí, ¿Por dónde? Sí, por Deusto. Así que la Salgo de gente que casa. madrugue te va a poder ver por aquí corriendo Sí, con sí, cascos. sí. No, Sin cascos. No es el momento, ¿No escuchas música? No, es el momento en el que más pienso, Sí. Luego también, yo todos los días vengo a comer a casa de mis aitas y entonces ese paseo que hago al mediodía, venir y volver a la oficina, también son los dos momentos del día que me permiten oxigenarme, pensar, reflexionar, que en el ayuntamiento, en la oficina, el día a día no te permite, ¿no? Si esas horas estás dormida todavía, Marta, ¿cómo vas a reflexionar? Yo estoy dormida a las 10. Yo a las 10, 10 y cuarto es cuando caigo. Sí. Bueno, y te pegas una duchita, imagino, desayunas algo y ¿a qué hora llegas al ayuntamiento? Sobre las 8 y cuarto, 8 y media estoy en el ayuntamiento. Ahí procuro dedicarle un ratito, dependiendo si tengo alguna reunión a las 9, porque la primera sí. Tengo como regla que la primera reunión sea a partir de las 9 por leer los periódicos, que hay que estar un poco al día y le dedico pues esa media horita más o menos a estar al día de lo que publican ¿Qué los periódicos medios. lees? Me llega el Deia, el Correo y el Expansión, los tres periódicos que... Economía y pura. Sí, es un periódico que informa muchísimo, ¿no? de todos los temas económicos y en el área que estoy tienes que tener esa información, ¿no?
y luego pues a partir de las 9, normalmente lo que hacemos son reuniones para hacer seguimiento de los temas que tenemos encima de la mesa. Por ejemplo, ahora en estos momentos, hoy mismo ya las áreas nos han hecho llegar el presupuesto. Pues ya a partir de la semana que viene, la inmensa mayoría de las reuniones que vamos a mantener el equipo están relacionadas con el presupuesto, analizar cada uno de los presupuestos de las áreas para ir elaborando esa propuesta que luego negociamos en Astenagosia. ¿Cómo es tu equipo? ¿Cuántos sois? ¿Sois muchos? ¿Sois pocos? ¿Cómo os organizáis? A ver, vamos a decir que hay dos partes, ¿no? Una está Hacienda, Sí. que es la que se encarga de la recaudación de los impuestos y tasas de la gestión, en definitiva, y ahí tengo un director, José Manuel Marín, y 3 subdirectores. Uno es de Patrimonio, una chica de Hacienda y otro de recaudación. Y luego la estructura va hacia abajo y hay personas responsables de cada uno de los impuestos o de las tasas. Y luego tengo mucho equipo en San Agustín en atención al público. Tengo en torno a 16 personas, más o menos 16 personas, que son las que atienden a los bilbaínos y bilbaínas en gestiones de impuestos y tasas y multas, fundamentalmente. Y luego la otra parte es presupuestos, donde hay un director, Carlos Goiti, y debajo de él está una subdirectora, y luego cuelga, pero la estructura es más chiquitina, hay menos personal. Claro, porque tu área además tiene que estar en constante relación, ¿no? Es como una red porque tú para elaborar los presupuestos dependes de todas las áreas del ayuntamiento y dependes de todos los ciudadanos. Sí, y sobre todo desde hace 2 años que hemos incorporado los presupuestos participativos, pues sin ninguna duda, desde presupuestos hacemos ese ejercicio de escuchar al ciudadano, ¿no? Es que son los presupuestos participativos. Los presupuestos participativos. Hace 2 años me dice que se ha puesto en marcha esto. El año pasado y este año ya Sí. ha finalizado el plazo y demás. Se tomó por parte del Gobierno se tomó la decisión de abrir la posibilidad a los bilbaínos y bilbaínas que presentaran al ayuntamiento propuestas que ellos entendieran que mejoraban su barrio o mejoras de servicio y demás. Entonces, como decía, desde el año pasado y presentan propuestas tanto vecinos y vecinas como asociaciones, y lo que hacemos es, una vez que nos llegan, las dirigimos al área correspondiente, cada una de las áreas lo valora y lo incorpora al presupuesto, y luego ya entra en la negociación. Luego hablaremos sí que es de esos presupuestos participativos, quién ha recibido ese impulso económico, pero antes de nada, ¿cómo se elaboran esos presupuestos? ¿Cuándo se elaboran? ¿Cuándo se empiezan a elaborar? El presupuesto estamos ahora ya, en junio. El de 2018. Eso es, el de 2018, en junio. Es una expresión que utilizamos en el área. Abrimos la máquina de tal manera que los responsables del presupuesto de cada una de las áreas puede ir metiendo el presupuesto. Establecemos un plazo que en este caso finaliza hoy, nos llega a nosotros el presupuesto, lo analizamos porque previamente hemos establecido unas prioridades, por ejemplo... ¿Qué criterios hay para todo eso? Por ejemplo, a la hora de plantear una partida económica para los servicios de limpieza, de Bilbobús, el Bilbao Quirola, los servicios deportivos, la calidad del servicio se tiene que mantener o ir más. O sea, entendemos que prestamos como ayuntamiento unos servicios de alto nivel de calidad y que hay que mantenerlo. Luego, no establecemos límites a la inversión por 2 razones, porque la inversión sirve para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pues cuando haces una obra de unas escaleras mecánicas o ascensores o demás, y además entendemos que con esa inversión estamos generando empleo, estamos generando actividad económica en la ciudad. Y luego, más centrado en el área de acción social, más vamos a decir, el que no queden desatendidas ningún colectivo que por razones de su situación económica pues esté pasándolo mal, ¿no? Más o menos esos son las prioridades que establecemos, y luego muy importante que el capítulo 2 y 4, que es el gasto corriente, lo que se le llama abrir la persiana, que no crezca.
Este sí que no, ahí fijamos una cifra y se tiene que ajustar a la cifra. Hay que apretarse el cinturón y esto es lo que hay. Y claro, porque si no es un dinero que dejamos de invertir en servicios, en atención a colectivos desfavorecidos, a la inversión. Tenemos que ser capaces de abrir la presión del ayuntamiento, o sea, ese funcionamiento del día a día con el mismo presupuesto que tenemos ahora. En los de 2018 se están elaborando, por lo tanto, pero los de 2017, cuando se aprobaron con mucho consenso o ha habido muchas pegas los presupuestos. Cuéntame alguna pega que haya habido. Ya sé que es un poco así, pero cuéntame alguna pega. A ver, está claro que los presupuestos reflejan el modelo de ciudad que quieres, el modelo de cómo quieres gestionar el ayuntamiento y demás. Entonces, en esa negociación con los grupos de la oposición se visualiza perfectamente cada uno de los grupos, en este caso la oposición o el gobierno, el modelo que planteamos para la ciudad. Entonces, pues sobre todo los grupos de la oposición hacen mucho hincapié en el tema de los barrios, incrementar la inversión en los barrios, algo que lo tenemos muy presente como equipo de gobierno. O sea, destinamos una parte muy importante del presupuesto a la mejora de los barrios y sobre todo los barrios altos, ¿no? Que son quienes pues, tienen más dificultades de accesibilidad y demás. Bueno, pues ahí solemos tener una negociación, un careo. Eso es una negociación dura. Tema de colectivos desfavorecidos también, o sea, también, ¿no? O sea, los grupos de la oposición hacen propuestas, las enmiendas dirigidas en ese sentido a atender a esas personas y una vez más desde el gobierno lo tenemos muy presente y es una prioridad, ¿no? Yo comentaba en el pleno en el que se debatió el presupuesto, yo comentaba que en el Ayuntamiento de Bilbao no ha quedado ninguna persona que está en una situación complicada sin atender, ¿no? 527,9 millones de euros es el presupuesto de este actual año 2017. ¿Es mucho, es poco, es suficiente? Suficiente. Las necesidades de la ciudad son inmensas, ¿no? Porque estamos hablando del día a día, ¿no? De los servicios, de la inversión, pero es que hay proyectos encima de la mesa de futuro. Tenemos Torrozaurre, o sea, que es una apuesta muy fuerte porque es un proyecto de futuro, o el tren de alta velocidad, o sea, nunca es suficiente porque las necesidades están ahí, pero yo creo que hemos sido capaces, con un presupuesto de 527 millones de euros, casi 528 millones de euros, hemos sido capaces de seguir prestando los servicios de calidad. El Bilbobús sigue siendo un servicio muy bien valorado, hemos abierto los polideportivos regularmente, o sea, quiero decir que hemos sido capaces de mantener esos servicios, mantener la calidad de los mismos, llevar a cabo inversiones muy importantes. Este presupuesto de 2017 contempla en torno a 35 millones de euros de inversión, sobre todo en los barrios, y hemos sido capaces también de atender las necesidades que tienen determinadas familias y, bueno, pues esas prioridades que nos hemos establecido hemos sido capaces de atenderlas. Voy a dar algún dato, saco aquí la chuleta, Marta. A ver, apertura del canal de Deusto, 9.700.000 euros, por poner un ejemplo. La urbanización de la trinchera de Febe en Irala, 6 millones de euros, así a bote pronto que veo. Aste Nagusia, 2.420.000 euros, el pabellón de Remo, 600.000 euros, el nuevo polideportivo de Samamés, 750.000 euros, presupuestos participativos, que me comentabas antes, una nueva tribuna en el polideportivo del Fango, 625.000 euros, 3 skate parks en los próximos 3 años, 250.000 euros, que más se me ocurre, rocódromo libre, 170.000 euros. ¿Dónde está este rocódromo, por cierto? Este rocódromo me pillas un poco en fuera de juego, me consta que ya se está cometiendo la obra y se ha aprovechado a hacerla junto con una obra de acondicionamiento de un jardín, de una plaza, pero no te sé decir la ubicación exacta. 170.000 euros, por poner unas piedras en una pared, Bueno, Marta. será algo más, que van más piedras en la pared. Es una demanda ciudadana. Sí, esto está dentro de los presupuestos participativos. Eso es que los ciudadanos lo han reclamado y el ayuntamiento ha destinado una partida para eso. Y concretamente aquí estamos hablando de una demanda de gente joven, que también me parece importante. Al final son parte de la ciudad y veían que había una necesidad de rocódromo, pues lo aceptamos y
Ya se ha sido. Estamos. Marta, me gustaría también hablar contigo de los impuestos, de las tasas, del IBI, de qué es la plusvalía, pero si te parece damos una vueltita para ver un poquito tu Deusto, ¿vale? Vamos para allí. Bueno, Marta, pues hablando de presupuestos del Ayuntamiento de Bilbao, a mí me gustaría saber de dónde vienen los ingresos. No vienen de la multa de tráfico solo, ¿no? Vienen de muchas más cosas, ¿no? Cuéntanos, ¿de dónde vienen los ingresos, sobre todo, del Ayuntamiento de Bilbao? Bueno, pues un 30% corresponde a los impuestos y las tasas municipales, es decir, de lo que pagamos los bilbaínos y bilbaínas, pues por tener una vivienda, el IBI, por tener un vehículo, el impuesto sobre vehículos. Si tienes una lonja y desarrollas en esa lonja una actividad, pues si facturas más de 2 millones de euros, pagas el IAE, ¿no? Entonces, eso es el 30%. Ese es el 30% del presupuesto de ingresos. Sí. Un 60% restante es lo que se llama udalkutxa. ¿Qué es udalkutxa? Aquí en Euskadi los territorios, las diputaciones recaudan impuestos, recaudan el impuesto a sociedades, el IRPF, IVA. Entonces los ayuntamientos participamos de una parte de esos impuestos. Entonces, en el caso del Ayuntamiento de Bilbao representan un 60%. Hay que tener en cuenta que esos impuestos, sociedades, IVA, IRPF, están muy directamente relacionados con el comportamiento de la economía. Entonces, en época de crisis, como la que hemos venido sufriendo, la cifra que nos correspondía era mucho menor a la que ahora parece que nos va a corresponder en 2018, que parece que se está animando algo más la economía. Nos queda un 10% por ahí colgando. Ese 10% suelen ser las subvenciones de otras administraciones, Gobierno vasco, Diputación, subvenciones que nos dan para actividades que podamos desarrollar en la ciudad. No tenemos mecenas, porque con lo bonito que está Bilbao, alguno ya se podía estirar y que somos de Bilbao. Lo que no tenemos es deuda, que es importante. ¿No tenemos deuda? No tenemos deuda, no. Pues, ha sido y es, ¿no?, uno de los objetivos del Gobierno, el que no se endeude el ayuntamiento, sí, salvo para proyectos de ciudad. O sea, esta ciudad tiene proyectos de futuro, ¿no? Tenemos la entrada del tren de alta velocidad, todo el desarrollo de Zorrozaurre. Ese será el momento en el que el ayuntamiento, como va a apostar y va a apostar fuerte, se endeudará, pero hasta el momento entendíamos que el endeudarse para proyectos de poca envergadura, al final, cuando tú tienes una deuda, tienes que pagar intereses, amortización, y eso es dinero que quitas a servicios que tienes que prestar, a inversiones que tienes que realizar. Entonces eso, no tenemos deuda. O sea, ha sido complicado eso, el no endeudarse. O sea, el Ayuntamiento de Bilbao no le debe nada a nadie. Bancos, no tenemos deuda. Háblame de los impuestos y de las tasas. ¿Cómo andamos de impuestos a nivel, bueno, en comparación con otros lugares? ¿Tenemos impuestos caros? ¿Tenemos impuestos baratos? ¿Cómo andamos en el ranking? ¿Estamos en el top 5, en el top 10? Lo que nosotros, cuando hacemos un análisis y una comparación, siempre tomamos como referente las 6 grandes capitales del Estado y Donosti y Gasteiz. Entonces, ¿cuáles son las 6 grandes capitales del Estado? A ver, Madrid, sí, Barcelona, sí, Zaragoza, Sevilla, Valencia y Málaga. O sea, con esas nos comparamos, ¿no? Bilbao se compara con esas. Eso es. Y de ellas, de esa comparación, se desprende que Bilbao es la ciudad con menor presión fiscal. Por ejemplo, el IBI, que es el impuesto que pagamos por tener una vivienda en Bilbao, es el más bajo comparando con esas 6 grandes ciudades del Estado y Donosti y Gasteiz. Y es el impuesto con mayor impacto en el bolsillo de los bilbaínos y bilbaínas. Tenemos el más bajo. En el impuesto de vehículos andamos a la mitad, estamos a la mitad de la tabla. El impuesto de construcciones y la tasa también, ahí estamos más o menos en la mitad. En definitiva, o sea, lo que un bilbaíno paga de media, en torno a 400 euros, viene a demostrar eso, lo que estábamos comentando, ¿no?, que se pagan pocos impuestos. La media de un bilbaíno es 400 euros. De memoria te voy a decir. Sí, más o menos. Madrid está en 1.200 euros. 1.200 euros y nosotros 400. Sí, Donosti está en torno a unos
600 euros, o sea, sí, estamos por debajo. Una diferencia también muy importante ha sido ahora que ha estado muy en el día plusvalía, mientras que... ¿Se ha arreglado ya lo de la plusvalía? Sí, ahora, o sea, era necesaria modificar la norma foral, porque nosotros los impuestos y las tasas tenemos, los ayuntamientos tenemos la posibilidad de aplicar unos tipos, pero no podemos aplicar cualquier tipo ni cualquier bonificación. La norma foral, es decir, las Juntas Generales, nos marcan el escenario en el que nos tenemos que mover. Por ejemplo, si queremos una bonificación a las familias numerosas, igual queremos un 90%, pues nos lo tiene que permitir la norma foral, si no, no podemos. En este caso, la norma foral, si establece un porcentaje, hasta un porcentaje nos tenemos que darnos a ese porcentaje. Entonces, para poder resolver el problema que estaba generando en la ciudad, la plusvalía, que tenía muy poco impacto, o sea, estamos hablando que el ayuntamiento gira en torno a 50 recibos de plusvalía al día y teníamos 24 recursos desde hacía 4 o 5 meses, o sea, el impacto era muy pequeño, pero bueno, sí, no deja de ser. Cada uno de esos 24 tiene su problema y su vida. ¿no? Y había que buscar una salida. Sí. Entonces, reaccionamos de tal manera que esa gente, o sea, paralizamos, ¿no? Esas personas que se veían afectadas, es decir, porque todo el problema ha surgido que si tú, vamos a poner, en 2008 compras una vivienda por 300.000 euros, ahora decides venderla en 2017 y la vendes por 280.000, antes de modificar la norma tenías que pagar plusvalía. Ahora, con esa modificación de la norma no tienes que pagar porque plusvalía. estás en pérdidas. Eso es, solo hay que pagar plusvalía cuando se produce un incremento del precio. Entonces, para dar salida a esos bilbaínos y bilbaínas que habían presentado recurso, lo que hicimos fue paralizarlo hasta tener la modificación de la norma. Ya está, entonces desde ahora cualquier bilbaíno o bilbaína que venda una vivienda o un local por debajo del precio de compra no tendrá que pagar la plusvalía. Oye, las encuestas, Marta, ¿qué os dicen con el tema de impuestos, el tema de presupuestos? ¿La ciudadanía sabe lo que se está moviendo? ¿Sabe cómo estábamos ahí en ese top one, por así decirlo, por ejemplo, en impuestos y demás? ¿La ciudadanía lo sabe? ¿Sabe que pagamos menos que en otras comunidades? Yo suelo aprovechar este tipo de ocasiones para lanzar dos mensajes porque tengo dudas al respecto, ¿no? No tengo claro hasta qué punto los bilbaínos y bilbaínas tienen conocimiento de esos datos, ¿no? Entonces suelo aprovechar para decir dos cosas. Una, que en Bilbao la presión fiscal es muy baja y comparando con los que hemos estado comentando, y dos, que el bilbaíno paga muy bien. O sea, un porcentaje muy elevado de los recibos que emitimos, estamos hablando de en torno al 85%, se paga en periodo voluntario. Es más, hay un porcentaje altísimo de en torno a un 80% que está dado de alta en pago a la carta. Es decir, los impuestos que tienes que pagar periódicamente, como es el IBI, vehículos, IAE, lo que han hecho ha sido dirigirse al ayuntamiento y decir: yo estos impuestos los quiero pagar una vez al año, en 6 veces, mensual, o sea, a la carta, ¿no? Y entonces tenemos un porcentaje muy elevado de bilbaínos y bilbaínas que se han dado de alta en el pago a la carta, y eso nos permite, pues, que tengamos esos ratios tan buenos en recaudación. ¿Hay pocos morosos en Bilbao o hay muchos morosos? Pocos. El bilbaíno o la bilbaína es buen pagador, y gracias a ello pues podemos, ¿no? Lo que venimos diciendo, prestar buenos servicios, llevar a cabo inversiones y pensar en ese Bilbao de futuro, ¿no? ¿Hay gente a la que se le ha podido escapar el pagar, por ejemplo? ¿Se están dando facilidades? ¿Hay alguna novedad? Porque al final todo el tema de la burocracia siempre se complica un montón todo. ¿El ayuntamiento está haciendo algo para facilitar los trámites? A ver, cuando comenzó la crisis, en torno a 2008-2009, vimos que nos encontrábamos con personas con dificultad a la hora de afrontar sus obligaciones tributarias, ¿no? Entonces lo que hicimos fue lo que estabas comentando, ¿no? Dar facilidades, el que pudieran fraccionar sus impuestos en
en los plazos que les viniera bien o en un momento dado prorrogarlo, ¿no? Esas facilidades las seguimos manteniendo, aunque ahora ya vemos que el volumen de personas con esa dificultad es mucho menor que en 2009. Y lo que sí llevamos desde hace en torno a 8 o 9 años en el área, hicimos una apuesta muy fuerte por desarrollar un nuevo aplicativo informático. La herramienta con la que controlamos la recaudación era de hace 30 años, entonces vimos que era la oportunidad de apostar por un buen sistema y en estos momentos ya está en marcha desde junio del año pasado y nos permite tener información puntual de cómo se están comportando los impuestos y las tasas, los ingresos, si estos se están realizando en el periodo voluntario, los de ejecutiva, cuánto tiempo tardan en cobrarse. Tienes una carpeta del ciudadano en el que tienes toda la relación de este ciudadano con el ayuntamiento. A mí se me pierde, yo me imagino un Excel ahí, ¿sabes? Y cada uno va poniendo los números y vamos sumando y vamos haciendo la cuenta y yo como si me pase un cero lo hemos preparado, Marta. No se puede escapar un cero porque entonces sí que la liamos. Lo hemos preparado. Tenemos un problema gordo. O sea que además de todo esto, los presupuestos tienen que estar cerrados, ¿para qué fecha? Para que la ciudad no quede bloqueada, no quede colapsada. Eso es. Nosotros ahora en junio hemos tenido el debate de los impuestos y las tasas, que la aprobación definitiva será en octubre, noviembre de este año, y ahora en octubre lo que hacemos en noviembre, debatimos y aprobamos inicialmente el presupuesto, todo ello para que tanto los impuestos y las tasas, que son ingresos, como el presupuesto, entren en vigor el 1 de enero. Porque es fundamental, era lo que estabas comentando. Si no tuviéramos el presupuesto con sus ingresos y sus gastos aprobados para el 1 de enero, paralizaríamos el ayuntamiento y la ciudad. Y tenemos claro que es una línea roja que que no tenemos ninguna intención de pasarla, ¿no? O sea, 1 de enero, presupuestos en vigor y así poder seguir el funcionamiento de la ciudad y atender todas las necesidades que tiene. ¿Se complicó en época de crisis tenerlos aprobados para el día 1? No. Porque hemos ajustado hoy el bolsillo. ¿Eres muy catalana tú, Marta? Porque esto ¿cómo funciona? A ver, cada área pasa el presupuesto, el tema de impuestos, tasas, etcétera, etcétera. Luego todas las áreas van a ti y tú eres la que decide si sí, si no, o hay alguien más, o está el alcalde, o ¿cómo funciona esto? Sí, sin ninguna duda está el alcalde. El alcalde es el último que echa la rúbrica y dice, vale, ¿visto bueno o no? Sí, no, te comentaba antes, establecemos unas prioridades, las áreas se ajustan, no cabe ninguna duda que para cada uno de los concejales su área es la más importante, y mientras que en el área de Economía y Hacienda la prudencia es el leitmotiv, vamos a decir, ¿no? O sea, nos ajustamos muchísimo a la realidad a la hora de elaborar las previsiones, ¿no? No tenemos esa tendencia de decir, parece que por aquí igual puede, no, es igual, lo descartamos. O sea, somos muy prudentes y muy reales a la hora de elaborar tanto los impuestos y las tasas como el presupuesto de gasto. Entonces, como te decía antes, en esa importancia que para cada uno de los concejales tiene su presupuesto, pues hay un margen de negociación, pero tampoco te creas que está todo muy... El presupuesto al final recoge el programa electoral de quien gobierna, porque el programa electoral tú te presentas y te votan los ciudadanos, luego son compromisos que has adquirido hacia ellos y por lo tanto tienes la obligación de cumplirlos. ¿Qué hacemos? El programa electoral lo pasamos a un plan de gobierno que lo dividimos en 4 años y entonces el presupuesto se ajusta a esos 4 años, 4 presupuestos. La criba final la haces tú y el alcalde. Es decir, si viene Itziar Urtasun, concejala de fiestas, y os dice, no, es que quiero 200 millones porque me voy a traer a Madonna, a Naste Nagusia, Yo le digo que no. Eso es. y luego vale. puede suceder que tenga la posibilidad de hablar con el alcalde, que creo que tampoco le entraría, y negociaríamos en un momento dado, si creemos que es bueno para la ciudad, igual 200 no, y la cifra tiene que ser más pequeña, pero tiene que estar justificado, cualquier Digo, no sé. Oye, Marta, el tema de las... Bueno, por cierto, el transporte público en Bilbao, que funciona de maravilla, ¿dan pérdidas? Sí. El Bilbao Bus tiene un déficit de 20 millones de euros y de hecho a la hora de plantear
el proyecto, la propuesta de ordenanzas fiscales, porque es una tasa, o sea, que está dentro, tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no? Porque sí es cierto que en esta ocasión los impuestos y tasas que debatimos en junio y que entrarán en vigor en enero, hemos tenido en cuenta los colectivos desfavorecidos y entonces los billetes de Bilbao Bus de carácter social los hemos congelado. Pero es muy importante que mantengamos el equilibrio, porque si aumentas más ese déficit pasa lo mismo que con la deuda. Es dinero que dejas de destinar a otras cosas que puede necesitar la ciudad. Entonces es importante mantener ese equilibrio y bueno, entendiendo que es un servicio público al que pues, tiene que tener acceso pues, una mayoría de la ciudadanía, pues asumimos ese déficit de 20 millones de euros. Y las multas, Marta, yo te voy tirando así a bote pronto, ¿eh? ¿Las multas son con afán recaudatorio o dónde se invierte ese dinero de las multas? ¿Es importante que haya muchas multas para empezar? Bueno, imagínate que un año ninguno comete ninguna infracción, ni de tráfico, ni de otra, ni de nada, ¿se nos viene el presupuesto abajo? No, pero es una partida importante, ¿eh? Pero no es afán recaudatorio en absoluto. Normalmente una multa es para corregir un comportamiento que no es correcto. Entonces, comentas, ¿no? Y vamos a imaginar que un año no hay multas. ¿Cae el presupuesto? No, pero seguro que hemos evitado muchos problemas en la ciudad, porque, claro, detrás de una multa es que ha salido un policía municipal, está prestando un servicio, ese tiene un coste, o sea, detrás hay una multa, detrás lleva un servicio prestado por el ayuntamiento y entonces hay que cubrir ese servicio, ¿no? Entonces, es una parte importante, pero no es fundamental y para nada afán recaudatorio. Por ejemplo, las multas OTA, una inmensa mayoría de ellas y ahora se cancelan en la máquina. Al inicio de la OTA, el porcentaje de multas que no se cancelaban en máquina era altísimo. Es que ahora da pánico no pagarla en máquina, porque sí. Vamos, te han quitado la mitad del sueldo casi, como no pagues pronto pago. Y las de tráfico también, o sea, esa medida de un 50% menos ha colaborado a que las multas, el importe se reduzca y que los ciudadanos opten más por esa vía y no están llegando a la recaudación ejecutiva, vamos a decir. A ver ahora cómo va con esta nueva norma que dentro de Bilbao solo se puede circular a 30 por hora, a menos de 30 por hora, porque yo voy a llegar tarde a mi trabajo, eso por de pronto te lo digo, ¿eh? Así que si me está viendo por aquí nuestro director Enrique Campos, voy a llegar tarde al trabajo casi todos los días porque no puedo circular a más de 30 y la verdad que se me va a complicar, ¿eh? Marta, seguro que vamos a recaudar bastante con esa normativa, pero si te parece damos un paseíto más por aquí, que me encanta cómo ha quedado por cierto, mantener Bilbao es caro porque está precioso, está espectacular, pero hay que mantenerlo. Sí, yo creo que ahí se combinan dos conceptos, ¿no? Por un lado, los recursos económicos que hay que destinar para mantenerlo, que bueno, yo para una ciudad como Bilbao se destina una partida que entiendo que es asumible y por otro yo creo que una parte muy importante de que Bilbao esté así de limpio también es del ciudadano, ¿eh? Los ciudadanos en Bilbao, los bilbaínos y bilbaínas, yo no veo muchos que tiren un papel al suelo. Yo creo que Nosotros tenemos una campaña en Telebilbao, para no tirar los papeles al suelo. Es más, en los bares, es que la gente tira la servilleta y la tira al suelo cuando dices, joder. Sí. Así que, oye, me encanta además. Por aquí se le venía a correr además, ¿no, Marta? Por aquí se le venía a correr. Pues vamos a dar un paseo por aquí y me cuenta más cosas. Correcto. Bueno, Marta, el tema del IBI, ¿cómo está el tema del IBI? Pues sí, porque es el impuesto que mayor peso tiene en los bolsillos de los bilbaínos y bilbaínas. Sí, representan el 87,5% de los recibos. En la propuesta que debatimos el mes pasado en el Pleno,
lo que hicimos fue el IBI de uso residencial lo congelamos. Es decir, los bilbaínos y bilbaínas no van a pagar más en 2018 en concepto de IBI por vivienda. Vale. ¿De acuerdo? ¿Por qué tomamos esa decisión? Porque el año pasado la Diputación Foral de Vizcaya, que es quien tiene la competencia, realizó la revisión de los valores catastrales. Bilbao, o sea, Vizcaya en este caso, no se habían revisado los valores desde hacía 40 años. Entonces era una necesidad el regularizar esa situación y entonces hizo una revisión de los valores catastrales de toda Vizcaya y por lo tanto de Bilbao. Eso supuso que el incremento de los valores catastrales en Bilbao de media fue de un 356%. No podíamos subir un 356% el IBI a los bilbaínos y Somos de Bilbao, pero bueno, no para tanto en ese aspecto. Eso sí que hubiese sido un catastrofe. Madre mía, catastrazo. Eso hubiese sido un catastrofe. Entonces decidimos que el incremento, al final un 51% de recibos bajaron y un 49% subieron, de tal manera que al final la recaudación, empatamos, pero la recaudación supuso a 4 millones de euros más, que los destinamos 2 de ellos a los presupuestos participativos, que es cuando empezamos con la iniciativa de presupuestos participativos, pero bueno, no quisimos trasladar esa realidad a los recibos del IBI en Bilbao. Oye Marta, las previsiones para los próximos años, ¿van a subir los impuestos? En principio, y teniendo en cuenta, porque vamos a hablar de los 2 años que quedan para este mandato, sí, ¿no? La previsión es seguir como hasta ahora, ¿no? El que seamos capaces de mantener la calidad de los servicios, de atender a colectivos desfavorecidos, y eso nos suele llevar pues, a aplicar en torno a un 1 o un 2% con carácter general, pero que luego hay excepciones. Este año, o sea, en 2018, la propuesta ha sido de un 2%, pero en el uso residencial en el IBI no se congela. En Bilbobús, el billete de Iruko Trans y Bilbo Trans, los sociales, los de carácter social, también se congela. El impuesto de construcciones se congela. Por lo tanto, con carácter general andaremos eso, pues en torno a un 1 o un 2%, entiendo, pero con algunas excepciones. Marta, ¿qué se hace con el dinero que no se gasta de los presupuestos? Bueno, hasta hace cosa de 3 años, el dinero que no se gastaba, que llamamos remanente, lo podíamos incorporar al presupuesto del año siguiente. Desde que entra en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que es una ley que aprueba el Gobierno central, no permite hacer eso. Entonces, en nuestro caso, los ahorros que tenemos por adjudicaciones de obras o por gestionar bien contratos como de telefonía, de seguridad y más, pues se quedan en el banco, en las cuentas del banco. Son ahorros. Nos estamos comiendo la mala gestión de otros ayuntamientos, por así decirlo, lo han hecho generalizado, extensible a todos los ayuntamientos del Estado y nos estamos comiendo la mala gestión de otros ayuntamientos. Sí, vamos a decir que es una ley que trata de controlar la gestión de aquellos ayuntamientos pues, que no han sido muy rigurosos en su gestión y el resto de ayuntamientos, como puede ser el caso de Bilbao, que en Vizcaya hay muchos con una situación económica saneada y demás, pues tenemos que cumplir y nos establece una serie de limitaciones en el día a día, sin ninguna duda. ¿Tenemos ahorros, Marta? Tenemos ahorros, sí. Hay ahorros. Tenemos bote bien. Tenemos bote. Vamos a poder afrontar proyectos importantes para esta ciudad con ese dinero, ¿no? Ahora no lo podemos utilizar por la ley que está. Claro, eso es lo que me decías, no tenemos deuda. Digo, joder, va, se saco la bandera, qué bien, no tenemos deuda, pero en caso de que hubiera ese dinero no se puede utilizar, el bote que tenemos. Si tuviéramos deuda, sí, porque te permite utilizar ese dinero para amortizar deuda, pero no te permite incrementar el gasto en el presupuesto, no te permite crecer la parte de gasto del presupuesto. Si tienes deuda, sí, para amortizarla, pero si no, no. Entonces, en nuestro caso, que no tenemos deuda, se queda en el banco. Pero es un dinero que está y que lo utilizaremos, Seremos capaces de utilizar porque esta ciudad tiene proyectos. Tenemos muchos proyectos. Tenemos proyectos de futuro. Que viene el tren de alta velocidad. Es verdad, cierto. Y todo Zorrozaurre. Zorrozaurre, bueno, Sí, tela. sí. Y Aste Nagusia, que viene dentro de poquito, ¿cómo está el presupuesto?
se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Sí, yo creo que hacemos un esfuerzo importante, un esfuerzo económico, pero claro, es que los conciertos son gratuitos, hay toda Astenagusia prácticamente, coges el programa de fiestas y casi todo es gratuito. Es que San Fermín no tiene tantos conciertos gratuitos, los buenos son de pago, creo, si no me equivoco, que me disculpen. Yo tampoco tengo conocimiento. Creo que algunos son de pago. Aquí es todo gratuito y entonces es un esfuerzo que hacemos entre todos, que al final es un dinero de los bilbaínos y bilbaínas, pero yo creo que merece la pena, ¿no? Es una semana que la ciudad está con ambiente, con mucha gente, además ese ambiente festivo, ¿no? Que es el que, al menos a mí, es el que me gusta. Claro que sí. Oye, Marta, que muchísimas gracias, espero que hayas estado a gusto. Sí, encantada. Muchísimas gracias por descubrirme un poquito cómo va la economía del Ayuntamiento de Bilbao y sobre todo Montoro de Guindos. Eso que tenemos ahí no es un tigre, es un león y esta es una leona que tiene unificado ahí el área de economía y hacienda. Marta Juria, me has dado muy buenas noticias, me queda muy tranquilo, igual la gente ya lo sabía, yo no sabía que no tenemos deudas, que nos va bien, que tenemos bote, que tenemos viruta, que somos de Bilbao y sé que para Rescote ya pagaremos, así que muchísimas gracias, Marta. A vosotros. Y espero que te hayan podido conocer un poquito más y volvemos el próximo día 1 a ver si está la ciudad ya otra vez en funcionamiento, con los presupuestos aprobados, todo en orden, todo correcto. Y el bote, ya, si eso ya hablaremos. Por cierto, decides tú lo del presupuesto de publicidad de Telebilbao y Radio Nervión, ya lo vamos discutiendo si eso...